Ahí está. Estamos grabando. Ahora vamos a compartir pantalla de OneNote. En la clase anterior terminamos, fue más que todo, como recordarán, presentación del curso, de cómo íbamos a trabajar, etcétera. Pero luego sí hicimos la definición de límite. Ya, un momento. Bueno, disculpen la interrupción. Eh, Decía que pudimos hacer la definición de límite aquí y usando esa definición hemos podido detectar un límite de una función afín. ¿Sí? Vamos ahí, vamos a avanzar de ahí. Primero, observemos lo siguiente. Digamos que tenemos una función f de x de esta forma. Una función de la forma ax más b con a diferente de cero. Si su gráfica es una recta, puede que pase por el origen o puede que no, dependiendo si b es cero o no. Entonces, en general, este límite lo vamos a encontrar por ecuación. El límite va a ser así. Y justamente quiero mostrar que estoy loco. Todo pues va a ser un teorema luego, pero eh, veamos en general cómo se resuelve. Veamos que epsilon es un número cualquiera mayor que cero. Entonces queremos mostrar que existe un delta mayor que cero, que para todo x, si el valor absoluto de x menos c mayor que cero, lo cual significa que x es distinto de c, menor que delta, lo cual significa que x está a una distancia menor que delta de c. Entonces, el valor absoluto de ax más b menos ac más b es menor que epsilon. Entonces es lo mismo que hicimos en el ejemplo de la clase pasada, pero con letras en vez de números. Dado epsilon mayor que cero, estudiamos esta desigualdad. Tengo valor absoluto de x más b menos ac más b menor que epsilon. Entonces, acá, pero dentro del valor absoluto, cuando ese grupo, queda que este b se cancela con este b, queda a x menos a c. Y este es entonces el producto
el valor absoluto del producto de A por X menos C. Yo no sé si es positivo o es negativo. Esto, si yo lo voy a separar, tengo que tomar en cuenta que es el producto del valor absoluto de A por el valor absoluto de X menos C. Como A es diferente de cero, yo puedo dividir a ambos lados para el valor absoluto de A. Y me queda, fíjense, opción que este valor absoluto es menor que epsilon, si solamente si este valor absoluto es menor que epsilon dividido para el valor absoluto de A. De manera que, observen, este es mi delta natural, ¿no? Delta, lo pongo como a delta epsilon, dividido para valor absoluto de A. Entonces veamos por qué esto funciona. Sea epsilon mayor que cero, sea delta igual a epsilon dividido para valor absoluto de A. Si el valor absoluto de x menos a entre cero y delta, entonces de acá tengo que el valor absoluto de x menos a es menor que delta. Pero esto implica que el valor absoluto de x menos c. Estoy acostumbrado a usar a para la variable a la cual tiende, para el punto al cual tiende la variable x. Eso, en este caso bueno, entonces decía que si el valor absoluto de x menos c está entre cero y delta, ello implica que el valor absoluto de x menos c es menor que delta. Y esto implica a su vez que el valor absoluto de x menos c es menor que epsilon dividido para valor absoluto de a, porque así fue como escogimos el delta. Entonces de acá multiplico por el valor absoluto de a y lo que voy a hacer es dentro del valor absoluto sumar y restar b. Sumo y resto b. Entonces tengo que para todo epsilon mayor que cero, de delta. Fíjense, acá estoy tomando un epsilon arbitrario. Entonces eso lo generalizo. Todo epsilon. De delta, que en este caso es epsilon dividido por la valor absoluto de a. Tal que para todo x, si el valor absoluto de x menos c está entre 0 y delta, entonces el valor absoluto de f de x menos ac más b es menor que epsilon. Entonces, en general, cuando tengo una función tipo ax más b, siendo a diferente de 0, el delta que voy a escoger, dado un epsilon mayor que 0, es epsilon dividido para valor absoluto. Bien, Inge, dígame. disculpe, creo que me perdí un poco. Estamos ahorita haciendo la demostración del límite por definición para una Ah, función lineal. sí, para la función f de x igual a x más b. Justamente. Estamos mostrando que el límite en ese caso siempre se halla por evaluación.
¿sí? Gracias. Y bueno, esto se aplica a eh, todo, a las funciones lineales o afines, depende cómo lo llamen. Si ustedes tienen una función de este tipo, ax más b, el límite cuando x tiende a c de esto es ac más b y eso lo pueden demostrar tomando epsilon igual a delta, perdón, igual a epsilon dividido para el valor absoluto de a. El otro tipo de problema que digamos es relativamente fácil de resolver, de demostrar por definición, es cuando no tiene una función cuadrática. Es otro caso. Acá porque tengo que explicar también límites laterales. Otro caso es este. Tiene uno esta función. Función f de x igual a x cuadrado más bx más c. Entonces, muchas veces uno puede hacer límite x tiende a, vamos a poner alfa. Y a x cuadrado más bx más c. A ver, em, ese pregoso pensar, pero espero que eso no sea una expresión desagradable. Eh, ese- expresiones que pueden sonar mal en un sitio no suenan mal en otro. Eso se puede prestar en consideración. A ver, entonces el límite en este caso se obtiene también probando. Eso es justamente lo que queremos ver. Un detalle. Yo no lo voy a hacer en general. En general la cosa es más complicada. Sino que voy a mirar un par de ejemplos. Fíjense, el primer ejemplo, un ejemplo muy sencillito, ese acá. Con la numeración 4.2. Voy a poner aquí, numeración 4.2 clase 1. Claro, donde lo pueden encontrar. Queremos demostrar, usando la definición de límite, que el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 6x más 9 es igual a 0. Entonces, observemos qué pasa cuando evaluamos la expresión x cuadrado menos 6x más 9 en 3. Tenemos x cuadrado es 9, ¿sí? Menos 6x que equivale a 3, esto es menos 18, 9. Entonces tengo 9, el 9 del x cuadrado más 9 es 18, menos 6 por 3, que es 18 también, me da 0. Entonces en este caso, como en todas las funciones cuadráticas, el límite se puede encontrar evaluando directamente, pero queremos demostrarlo por definición. ¿Qué hacemos? Observemos, disculpen la silla que suena demasiado a veces, voy a tener que ponerle aceite o algo. Observemos que x cuadrado menos 6x más 9 es igual a x 3 todo al cuadrado. ¿Sí? X más 3 al cuadrado es x cuadrado más doble producto del primero por el segundo. Es decir, 2 por x por 3, 6x. Menos.
No había pensado en este signo menos acá. Entonces tengo x cuadrado más doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 por x por menos 3, lo cual es menos 6x, más menos 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, mi función es x menos 3 al cuadrado. Lo que tengo es esto. Quiero demostrar límite cuando x tiende a 3. X menos 3 al cuadrado es 0. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, por definición, queremos dar que para cualquier epsilon, para cada epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 que depende de epsilon. ¿Sí? Tal que para todo x, si el valor absoluto de x menos 3 es mayor que 0 y menor que delta, es decir, si x es distinto de 3 y está a distancia menor que delta de 3, entonces x menos 3 al cuadrado menos, lo voy a poner aquí como con el menos 0, pero no hace falta, simplemente para que se vea. Esto significa que x menos 3 al cuadrado es menor que epsilon. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero mostrar. Bueno, siguen, perdón. Inge, disculpe, aquí no sería x menos 3 al cuadrado, el valor absoluto de x menos 3 al cuadrado. Voy a repetir, es que no escuché bien. En la primera, ajá, cuando dice que el valor, aquí el valor absoluto de x menos 3 al cuadrado Sí. es mayor a 0 y menor a epsilon, no sería el valor de x menos 3 al cuadrado aquí, ¿no? O x menos 3 no, No, no. valor absoluto. Eh, a ver, la función es x menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Ajá. Pero el punto al cual tiende x es 3. Ah, ya, Sí, eso está. listo. Claro, hay una precisión que yo siempre hago de forma más o menos inútil al principio de cada curso. Pero es que es muy difícil luchar contra las costumbres, fíjense. Ustedes están acostumbrados a llamar a los profesores ingenieros. Eso está bien, es una costumbre, no es buena ni es mala, simplemente es una costumbre. Pero yo no estoy acostumbrado a que me digan ingeniero, porque yo no soy ingeniero. Digamos, tampoco está mal ser ingeniero, no. Está muy bien ser ingeniero, pero el asunto es que yo no soy uno. Entonces me siento un poco como si la gente me dijera padre por la calle y yo no soy cura. Entonces es un poco confuso, es así como, bueno, me estás hablando conmigo, porque yo no soy ingeniero, yo soy matemático, eh, luego con un doctorado en matemáticas. Entonces me pueden decir, tampoco me gusta que me digan matemático, me pueden decir profesor si quieren, o me pueden decir doctor si me quieren llamar por algún título, pero me pueden decir profesor, yo prefiero. El asunto es que están muy acostumbrados a llamar ingenieros a los profesores. Y bueno, si se le olvida, me dice ingeniero, a mí realmente no me molesta, no me importa, pero sí me suena un poco raro porque, como decía, es como están diciendo.
título que yo no me gané. Entonces, eso, pues, me siento más o menos como me sentiría si yo fuera caminando por la calle y alguien me dijera, padre, tal cosa, soy cura, ¿sí? Entonces, llámeme profesor. Digo porque no me acostumbro a que me digan ingeniero sin ser ingeniero. Dentro de la academia uno percibe que es un poco delicado que lo llamen por un título que no tiene. Pero bueno, es una costumbre y yo la entiendo y la acepto. Y realmente, aunque prefiero que me digan profesor, o decirme ingeniero, bueno. Pero era una precisión. Bien, entonces decía que queríamos demostrar esto. Lo que vamos a hacer es analizar la desigualdad x menos 3 al cuadrado menor que epsilon. Entonces observemos lo siguiente. X menos 3 al cuadrado menor que epsilon. Si solamente si el valor absoluto de x menos 3 elevado al cuadrado es menor que epsilon. Y dado que ambos son positivos, yo puedo tomar la raíz cuadrada de ambos lados y esta desigualdad, bueno, que si no fueran positivos no podría tomar la raíz cuadrada. Pero como ambos son positivos, puedo tomar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de el cuadrado de un valor absoluto es el mismo valor absoluto. Acá tengo la raíz cuadrada de epsilon, que es justamente esto, porque epsilon es positivo. Sí, fuera positivo. La raíz. ¿Cómo me queda esto? Entonces, puedo tomar raíz. Pues ambos son positivos. O la raíz. Entonces, fíjense, yo acá tengo una par de dobles implicaciones, una cadena de dobles implicaciones que me está diciendo que si el valor absoluto de x menos 3 es menor que epsilon, entonces el valor absoluto de x menos 3, perdón, es menor que la raíz de epsilon, entonces el valor absoluto de x menos 3 al cuadrado es menor que epsilon. Entonces, este va a ser mi delta. Queda epsilon 0. Vamos a tomar delta igual a raíz de epsilon. Todo x al que el valor absoluto de x menos 3 mayor que 0 y menor que delta. Absoluto de x menos 3. De 0 es menor que delta, entonces tengo que el valor absoluto de x menos 3 es menor que delta, de donde el valor absoluto de x menos 3 es menor que la raíz de epsilon. Y acá, como los dos son positivos, lo puedo elevar al cuadrado y esta desigualdad se mantiene. Positivos ambos. Entonces, aquí tengo esto que es lo que queríamos demostrar. Entonces, lo que estoy mostrando acá, fíjense, yo estoy diciendo sea epsilon mayor que 0. Estoy tomando un epsilon arbitrario. Si yo tomo un epsilon arbitrario y hago este razonamiento, significa que este razonamiento es válido para cualquier valor de epsilon que yo tome, porque el epsilon que estoy tomando acá no tiene ninguna característica que lo distinga, no tiene nada que lo haga especial. Yo puedo dar un paso más y decir que esto vale para cualquier epsilon. Este razonamiento vale para cualquier epsilon. Entonces, para cada epsilon mayor que 0, existe un delta, que en este caso es raíz de epsilon. Además que tengo un mensaje acá en el chat. Que no se puede conectar a tiempo. Bueno,
Entonces, existe delta, que en este caso es raíz de epsilon, al que para o x, esto de distinguir entre para cada y para todo es una sutileza que no, en realidad cuando uno dice para todo es lo mismo que decir para cada, de tal que para todo x, si el valor absoluto de x menos 3 es mayor que cero y menor que delta, entonces el valor absoluto de x menos 3 al cuadrado es menor que x. Y con eso se demuestra que este límite es cero. Este es un caso simple, un caso muy sencillo de un límite de una función cuadrática. Vamos a ver el caso que es un poco menos simple. Yo me voy a saltar, fíjense, en clase, hay una sección, la sección C, que es la de ejercicios o problemas resueltos. Entonces, hay un problema, que es el número uno de esa clase, que es una función cuadrática eh, cuya resolución es muy parecida al ejemplo que acabo de hacer. ¿Sí? El delta consiste simplemente en tomar la raíz del epsilon. Entonces, no es tan interesante. Me gustaría más bien mostrarles el segundo ejemplo, donde hay que hacer un poquito más de trabajo. ¿Sí? Ese sí, vamos a verlo con detalle porque estos ejemplos son importantes. Entonces, vamos a ver, vamos a ir, sección C, ejercicio 2, clase. ¿Qué dice este ejercicio? Te dice demostrar, usando la definición de límite cuando x tiende a 2, de 2x cuadrado menos x menos 1 es igual a 5. Entonces, fíjense acá, eh, tenemos una función cuadrática, pero esta función no es, en fin, esta función no es el tipo, no es un trinomio cuadrado perfecto, no es el mismo tipo de la función anterior. Debemos demostrar que cada epsilon mayor que cero existe delta mayor que cero, tal que para todo x, si el valor absoluto de x menos 2 está entre 0 y delta, sin incluir al 0, entonces el valor absoluto de 2x cuadrado menos x menos 1 menos 5 es menor que epsilon. ¿Ok? Mostrar esto. Bien. Entonces, vamos a analizar dos cosas. Vamos a analizar esta desigualdad. Y vamos a analizar también
este valor absoluto. Bien, vamos a mirar esa. Vamos a mirar esas dos cosas. Eh, vamos a mirar cómo se descompone este, esta función, este valor absoluto. Es 2x cuadrado menos x menos 6. Entonces, personalmente en estos casos, eh, como no me acuerdo el truquito del Baldor, simplemente uso la resolvente cuadrática. Pueden hacer lo que mejor les parezca en ese sentido para factorar los polinomios, pero sea como sea que lo hagan, este polinomio les va a dar el producto de los factores 2x más 3 y x menos 2. ¿Sí? El valor absoluto de 2x cuadrado menos x menos 1 menos 5 se descompone como el valor absoluto de 2x más 3 por el valor absoluto de x menos 2. Y acá justamente tenemos el factor, tenemos como factor al valor absoluto de x menos 2, que es el que tenemos entre 0 y delta. Bien, de hecho, pero yo incluso prefiero escribir esto así: 2 por el valor absoluto de x más 3 medios por el valor absoluto de x menos 2. Entonces, observen una cosa. Eh, fíjense, si yo puedo acotar esto, eh, entonces yo puedo mirar esta desigualdad, tal cual como está. Yo no puedo dividir para 2 por valor absoluto de x más 3 medios, porque mi delta no puede depender de x, hay que depender solo de epsilon. Entonces, si yo pudiera acotar acá por un alfa, yo podría entonces, bueno, con alfa, tendría que esto es menor que alfa por esto. Entonces, si eh, tengo esto de manera tal que alfa por valor absoluto de x menos 2 sea menor que epsilon, tengo que esto me hace el trabajo. Puedo escoger como delta a epsilon dividido para alfa, y ese delta me hace que 2 por el valor absoluto de x más 3 medios por x menos 2 sea menor que epsilon. ¿Sí? Profe, Sí, ¿por qué reemplazó esa operación por alfa y después le puso la misma operación, pero que es, o sea, la vamos a misma, pensar. esa operación reemplazada le puso, No, no no, entendí esa cuidado, parte. cuidado, cuidado, ya va. Yo no estoy reemplazando esto por alfa. Estoy diciendo que si yo puedo acotar este factor por un alfa real, ¿sí? Entonces puedo aplicar la misma idea que tenía para las funciones lineales, que es dividir para alfa. Si este factor está acotado por alfa, este producto está acotado por alfa por valor absoluto de x menos 2. Y entonces mi candidato natural para delta es epsilon sobre alfa.
¿sí? Lo que estamos diciendo. Implicaría por acá, por paso. Entonces, fíjense que el secreto acá, el secreto es acotar este factor, x más 3 medios. Lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿cómo acoto eso? Fíjense, hay que, para esto yo puedo fijar un delta provisional, vamos a delta cero, vamos a decir, candidato a delta provisional. Acá, en en las guías, en PDF, ese delta cero siempre lo escogen como uno, pero uno puede dejarlo como un medio, un cuarto, como uno quiera. El asunto es fijar un delta cero. Y generalmente la gente, bueno, fija ese delta cero como. ¿Por qué como uno? Porque la idea es que, en este caso, por ejemplo, x esté cerca de 2. Bueno, no puede decir, es decir, que la distancia entre x y 2 es pequeña. Uno puede fijar inicialmente una distancia de 1 y se puede decir que esa distancia es pequeña. Entonces, yo fijo un delta cero provisional. Acá le estoy dando un valor concreto, pero podría dejarlo indicado simplemente como delta cero. Entonces, este delta cero, lo estoy tomando como 1, es la distancia que estoy diciendo que acota superiormente la distancia entre x y 2. Bien, entonces ahora sí, con este delta cero acotamos el valor absoluto de x más 3 medios. Entonces, acá está hecho de una forma, pero yo no sé si esa forma es suficientemente clara. A mí me parece más clara esta manera de hacer el cambio. Queremos acotar esto. Ahora, yo lo que sé es que el valor absoluto de x menos 2 es menor que 1, pero acá no está el menos 2 por ninguna parte. Lo que voy a hacer es incluirlo. Voy a incluir a la fuerza. O más a la fuerza. Quiero que aquí aparezca x menos 2. Lo que voy a hacer es restar 2 y sumar 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo conozco una cota para x menos 2, para el valor absoluto de x menos 2. Acá no tengo x menos 2, sino que tengo otra cosa. Pero yo voy a forzar y aparezca x menos 2. Y lo voy a hacer sumando y restando 2. De manera que el argumento del valor absoluto no se altere. Entonces reagrupo lo que está dentro del valor absoluto. Tengo x menos 2. Y aquí tengo 2 más 3 medios. 2 son 4 medios, 3 medios son 7 medios. Ahí está. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces fíjense en una cosa. Detalle. Nosotros sabemos que el valor absoluto de una suma está acotado superiormente por la suma de los valores absolutos. Es lo que se llama la desigualdad triangular, que ustedes deben haberla estudiado en algún momento, deben haberla visto. Entonces, esto es valor absoluto de x menos 2 más valor absoluto de 7 medios, eso es 7. ¿Ya? Entonces, fíjense, como yo estoy suponiendo que el valor absoluto es menor que 1, entonces tenemos que el valor absoluto de x más 3 medios
es menor que 1 más 7 medios. 1 son 2 medios, 7 medios, medio. Entonces, estoy encontrando mi cota para este factor, este es menor. No es igual, este es menor. ¿Sí? ¿De acuerdo? De ahí está todo claro. O luego me escuchan. Sí, profe, se lo escucha. Profe, unas preguntitas ahí. Dígame, dígame. El valor arbitrario que usted escogió, Sí, el 1, siempre se escoge cuando sea una función cuadrática. sí. Bueno, siempre no. El caso anterior no, porque el caso anterior era un trinomio cuadrado perfecto. Es cuando tenemos una función cuadrática que se descompone en dos factores lineales. Ahí sí. Hay un factor lineal que nos Ya, da, ¿sí? Que es el mismo factor eh, x menos c, digamos, valor absoluto de x menos c. Y queremos acotar el otro factor lineal. Entonces, fíjense, yo quiero que vemos que 2 por x más 3 medios por x menos 1 sea menor que epsilon. Eso es lo que nosotros queremos. Y sabemos que x menos 2, este es x menos 2. Y sabemos que x menos 2 es menor que 1. Y como x menos 2 es menor que 1, este x más 3 medios es menor que, el valor absoluto es menor que 9 medios. Entonces, para esto, para tener esta desigualdad, necesito que x menos 2 sea menor también que, fíjense, aquí tengo 2, aquí tengo 9 medios, 2 cancela 2, 9, sea menor que epsilon novenos. Entonces, eh, debo tener el valor absoluto de x menos 2 menor que 1 y menor que epsilon novenos. Sé qué es lo que hago. Escojo delta siendo el mínimo entre 1 y epsilon noveno. Bien, voy a escoger ese delta. Entonces, miremos lo que pasa. Sea epsilon mayor que 0. Sea delta el mínimo entre 1 y epsilon novenos. Bien. Supongamos que yo tengo x, que queda medio raro para leer aquí. Supongamos que
X X menos 2 tiene valor absoluto menor que delta. Que ser menor que delta. Si esto ocurre, entonces el valor absoluto de X menos 2 es menor que delta. Si esto ocurre, pasan dos cosas. La primera, que X menos 2 es menor que 1. ¿Sí? Y la segunda, que el valor absoluto de X menos 2 es menor que epsilon novenos. ¿Sí? Delta es el mínimo entre 1 y epsilon novenos. Si el valor absoluto de X menos 2 es menor que delta, entonces es menor que el más pequeño de ellos dos. Entonces es menor que los dos. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Menor que ambos. Entonces fíjense. Por otro lado yo tengo esto. Tengo que ocurre que como X menos 2 es menor que 1. Entonces X más un medio, que lo tenía yo por acá, perdón, X más 3 medios, es menor que, ¿dónde está? 9 medios. Medios es menor que 9 medios. Entonces, 2 por X más 3 medios por X menos 2 es menor, esto que está acá es menor que 9 medios, y esto que está acá es menor que epsilon novenos, esto es menor que 2 por 9 medios por epsilon novenos. 9 cancela 9, 2 cancela 2, y tengo que esto es menor que epsilon, y esto resulta que era igual a 2x cuadrado menos x menos 1 por absoluto de 2x cuadrado menos x menos 1. ¿Qué estamos demostrando? Estamos demostrando que para cada epsilon 0 existe delta, que en este caso es el mínimo entre 1 y epsilon novenos, tal que si el valor absoluto de x menos 2 es mayor que 0 y menor que delta, entonces el valor absoluto de 2x cuadrado menos x menos 1 menos 5 es menor que epsilon. Y esto demuestra, en efecto, el límite tiende a 2 de 2x cuadrado menos x menos 1 es igual a 5. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Bien, estos cálculos de límites funciones cuadráticas, cuando la función, el valor absoluto de la resta de la función y el candidato al límite se, se descompone como producto de dos factores lineales, hay que tener un poco de cuidado y hay que trabajarlo un poco más que cuando tenemos un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Bien, eh, vamos a hacer una cosa. Las 11:59, pasado casi una hora desde que clase, y al igual que el miércoles, ya se me cerró el... ¿Están oyendo, no? Sí se le escucha, profe. Sí, disculpen, es que cerré el OneNote por error. Eh, sí, al igual que el miércoles, vamos a tomar un breve receso. Generalmente
Es de unos 5 minutos. Vamos a extenderlo un poco. Vamos a tomar unos 10 minutos, 12 y 10 segundos. Tira algo para la garganta. Medio hora. Bueno, entonces 10 minutos y continuamos. Ya. No, escuchan. O continuar. Profe, Sí, una preguntita. Entonces, digamos, para un examen o una prueba, para hacer una demostración deberíamos hacerla más o menos como la que acabamos de hacer. sí. Claro. Bien, entonces, vamos a pasar ahora a hablar de límites laterales. Límites laterales. Cuando tenemos una función que no está definida a ambos lados de C, eh, está definida de maneras distintas a ambos lados de C. Igual podríamos encontrar a qué tiende la función cuando de x, C, nos podemos preguntar qué valor tiende f cuando x tiende a C, pero es menor que C. Y podemos preguntarnos también a qué valor tiende f cuando x tiende a C y es mayor que C. Entonces, si, en el caso, y x tiende a C y y x es menor que C, vamos a decir que x tiende a C por la izquierda. Y eso lo denotamos así. X, la flechita de tiende a. Y ponemos a C, pero le ponemos a C un signo menos arriba a la derecha, manera de superíndice. Bien, entonces, si f de x tiende a L, vamos a decir que f de x tiende a L. Cuando x tiende a C por la izquierda, o símbolos, vamos a decir que el límite cuando x tiende a C por la izquierda de la función f de x es L. Piensen acá. Y define el límite lateral derecho primero. Nosotros sabemos ya cómo escribir de manera precisa qué significa que un cierto valor esté muy cerca de otro. Usamos el valor absoluto. Y en el caso de los límites, usamos epsilon y delta. Acá requerimos
que X esté cerca de C, pero que sea menor que C. La distancia entre X y C ya este y acá está de más. Si X es menor que C, entonces el valor absoluto de X menos C, que viene siendo la distancia de X a C, es C menos X. ¿De acuerdo? Entonces, observen. Esta definición la vamos a dar de la siguiente manera. Decimos que el límite de X tiende a C por la izquierda de F es igual a L. Límite de X cuando X tiende C la izquierda es L. Sí, solo sí. Para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que para todo X, si el valor absoluto de X menos C es mayor que 0 y menor que delta, y X es menor que C, entonces, fíjense, yo lo voy a escribir así, de esta forma. Esta no es la definición, pero no es la forma final que va a tomar la definición. Y X es menor que C. Estas dos cosas. Si el valor absoluto de X menos C es mayor que 0 y menor que delta, y X es menor que C, entonces el valor absoluto de f de X menos L es menor que X. Miren esta parte de la izquierda. Se puede escribir mejor de la siguiente forma. Acabo de decir que si X es menor que C, entonces C menos X es mayor que 0. Esto lo puedo escribir así. Si C menos X es mayor que 0 y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de X menos L es menor que epsilon. Pero todavía hay una manera equivalente de escribir esto, que es la que está en el PDF de la clase 02. Esta forma en que les estoy escribiendo la implicación es la común, es la más usual, es la que van a encontrar en la mayoría de los textos. Pero acá en el PDF eso está escrito ligeramente diferente. Voy a mostrar por qué. Ahora tomemos y restémosle t a las dos desigualdades. Se nos queda, no, perdón, démosle c, perdón, a las dos desigualdades. Entonces nos queda menos c menor que menos x. Equivalente a c menor que menos x menor que delta menos c. Por acá ustedes pueden multiplicar por menos 1 y les queda c menos delta que x menos c. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa que si por aquí está c, por aquí está c menos delta, x está por acá en algún lugar. Es decir, x pertenece al intervalo c menos delta, c más delta, y x es menor que s. Es decir, que el hecho de que x esté acá, el valor absoluto de x menos c es menor que delta y x es menor que c.
Entonces, una manera equivalente de escribir la definición del límite por la izquierda es para todo epsilon mayor que cero, existe delta mayor que cero, tal que para todo x, si x está entre c menos delta y c, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. O sea, esta forma de definir el límite por la izquierda, límite que tiende a c por la izquierda de f de x es L, es equivalente a esta forma de definir. Cero, x delta mayor que cero, tal que para todo x pasa esto. Esta es una manera de definir el límite. Esta es otra manera de definir el límite por la izquierda y son equivalentes. Y les voy a marcar esto con un 1. Bueno, esta forma es la forma en la que va a aparecer esta definición más frecuentemente en los textos. Y esta es la forma en la que aparece la definición en los apuntes que están cargados en el aula virtual. Dos formas dicen exactamente lo mismo. Por lo que les muestro las dos para que si encuentran la definición de límite por la izquierda en un libro de los que están recomendados, sepan qué significa eso. Y por otro lado, la definición del límite por la derecha, que por razones análogas a como hemos presentado la definición del límite por la izquierda, se ve el límite de f de x es L cuando x tiende a c por la derecha. Esto significa que si x es un valor muy cercano a c y es mayor que c, entonces f de x es un valor muy cercano a L. La definición de esto es para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que para todo x, si ahora fíjense el valor absoluto de x menos c, si x es mayor que c, es justamente x menos c. Si x menos c es mayor que 0 y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon, o equivalentemente. La definición tal como está en la guía, que dice que si x está entre c y c más delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Esta, por cualquiera de las dos formas que ustedes escriban y utilicen esta definición está bien. Bien. ¿Una pregunta? Sí se ve el OneNote. Sí, profesor. ¿Sí se escucha todo bien? Sí. ¿Tienen alguna duda? Sí, GSX menos C va entre el valor absoluto, o sea, es un valor absoluto o no. ¿Qué cosa? El f de x menos L. No, el X menos C en la primera X menos C. definición.
I mean, No, no va theoretical. entre valor Ajá. absoluto. ¿Y por qué no va entre valor absoluto? Porque x es más grande que c. O sea, al ser x más grande que c, x menos c es positivo. ¿Sí? Ya, Inge, gracias. De nada. En este caso, en el caso del límite por la izquierda, x es menor que c. Entonces, c menos x es positivo. Por tanto, el valor absoluto de c menos x es el mismo que el valor absoluto de x menos c, es igual a c menos x. Eso es lo que ocurre. Y por eso, en la definición de límites laterales, omitimos el valor absoluto en, en la parte, en el antecedente, en la parte del delta. ¿Sí? Bien, entonces, algo importante relacionado con la existencia de laterales es el teorema de existencia del límite. Existencia del límite. Si tenemos un L real, vamos a decir que el límite tiende a C de f de x es igual a L, si y solo si el límite cuando x tiende a C por la izquierda de f es igual al límite cuando x tiende a C por la derecha de f, y esto es igual a L. Es decir, el límite cuando x tiende a C de una función f es el número real L si los dos límites laterales existen y ambos coinciden y ambos son L. ¿Bien? ¿De acuerdo? Aló. Bueno, fíjense en algo. Sí, se le escucha. Este teorema nos permite, por ejemplo, mostrar cuando una función, cuando el límite de una función, eh, cuando x tiende a c, digamos, no existe. Eh, Podemos mostrar que alguno de los límites laterales no existe. O mostrar que no existen y los dos son distintos. Ya, eso pudiera pasar. Eh, pero también es útil en en un caso como este. Fíjense este ejemplo. Ejemplo. Em, f, función definida de esta forma. X cuadrado más 1 sin x es menor que 1 y x más 1 si x es mayor o igual que 1. Entonces,
utilizando las definiciones. Definiciones de límites laterales. Muestre que el límite de x tiende a 1, f de x es igual a 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para que ese límite exista y valga 2, yo necesito dos cosas. Necesito que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función f valga 2. Y la otra cosa que necesito es que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función f valga 2 también. Entonces tengo que demostrar, hay que dar estas igualdades aquí. Eso es lo que tengo que demostrar. F está definida de maneras diferentes a ambos lados de 1. Y por eso tengo que examinar este límite usando límites laterales. ¿Bien? ¿Se ve, no? Bien. Entonces, empecemos con la primera parte. Demostramos este límite lateral. Acá no vale, yo no puedo simplemente evaluar, pidiendo que lo haga demostrando, dando la definición. Entonces, para esto hay que demostrar que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x, un segundo, ok, entonces, en zeta, Sí, Sí, profe. profe. sí, bien. Hay que demostrar que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para todo x sí, y por la izquierda, ¿no? C en este caso es 1 menos delta, es menor que x, que a su vez es menor que 1. Entonces, el valor absoluto de x cuadrado más 1 es menor que epsilon. ¿Ok? Eso es lo que tengo que demostrar. O equivalentemente, que si para todo x, si 1 menos x es mayor que 0 y menor que delta, entonces x cuadrado más 1, perdón, x cuadrado más 1, no,
Me falta considerar, disculpen, es el x cuadrado más 1 menos 2. Eso es lo que tengo que demostrar. Así que, fíjense, acá tenemos una expresión cuadrática, así que hay que examinar este valor absoluto, cómo se descompone, y esta desigualdad. Entonces, x cuadrado más 1 menos 2 es x cuadrado menos 1. Este valor absoluto se descompone como el producto de x más 1 y x menos 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por otro lado, eso quiere decir que eh, quiero demostrar, dado que era epsilon, que existe un delta, tal que si 1 menos delta es menor que x y a su vez es menor que 1, entonces, eh, entonces x más 1, el valor absoluto de x más 1 por el valor absoluto de x menos 1 es menor que epsilon. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces aquí, fíjense, eh, otra cosa que debo mirar, siguiente. Eh, si 1 menos x es mayor que 0 y esto a su vez es menor que delta, esto significa que 1 es mayor que x, perdón, sí, que x es menor que 1. Esto implica que 1 menos x es positivo. Y ya tengo que 1 menos x es positivo. Eh, Octavo. De acá tenemos que el valor absoluto de 1 menos x es menor que delta. Y el valor absoluto de 1 menos x es igual al valor absoluto de x menos 1. De acá tenemos que el valor absoluto de x menos 1 es menor que delta. Bien. Entonces, ahora necesitamos acostar el valor absoluto de x más 1. ¿Sí? Igual que como hacíamos en los casos anteriores. Entonces, para eso ponemos un delta provisional. Eso, vamos, delta provisional. Vamos a decir que delta es. Vamos delta igual a 1.
Y si delta es igual a 1, fíjense cómo sabemos que eh, y suponemos que este valor absoluto es menor que 1. Ser igual. Entonces, acotamos el valor absoluto de x más 1 usando esta información. Tengo el valor absoluto de x más 1. Y acá tengo que meter a menos 1 por algún lado. Que aparezca menos 1 ahí. Para eso, ¿no? Y resto 1. Queda igual lo que está dentro del valor absoluto. Y por acá me queda reagrupando términos. Que esto es igual a x menos 1 más 2. Ahora, si esto es igual a x menos 1 más 2, esto es menor o igual que el valor absoluto de x menos 1 más el valor absoluto de 2. Y el valor absoluto de 2 es 2. De manera que si el valor absoluto de x menos 1 es menor que 1, tenemos que el valor absoluto de x más 1 es menor que la cota superior del valor absoluto de x menos 1 más 2, menor que 3. Viendo de nuevo que delta es, que tengo un delta provisional igual a 1. ¿Bien? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Hasta ahora, por aquí. Inge, una preguntita. ¿De dónde sale el, el valor absoluto de x más 1 menor a 3? ¿Ese 3 de dónde sale? Sale de que yo estoy suponiendo que el valor absoluto de x menos 1 es menor que 1. Entonces, esta suma lo aporto superiormente por 3. Esto es menor que 1. Ese valor absoluto que está ahí de x menos 1 es menor que 1. ¿Sí? Entonces, necesariamente, si estoy sumando algo que es menor que 1 más 2, el resultado tiene que ser menor que 3. Bien, Sí, Inge, muchas gracias. entonces estamos acá. Estamos que en el punto que si suponemos que el valor absoluto de x menos 1 es menor que 1, entonces necesariamente el valor absoluto de x más 1 es menor que 3. Y tenemos, ya disculpen acá, el bendito inalámbrico este. Clic, si estaba en la esquina, se cierra. Ok. Entonces, estamos en este punto y examinando la desigualdad
valor absoluto de x cuadrado más 1 menos 2 menor que epsilon. Entonces nosotros queremos que x menos 1, x más 1 sea menor que epsilon, ¿no? Ahora, si el valor absoluto de x menos 1 menor que 1, tenemos que esto que está acá es menor que 3 por x menos 1. Entonces, si este x menos 1 que está acá es menor que epsilon tercios, tenemos que este producto es menor que 3 por epsilon tercios, y esto es justamente epsilon. Entonces, si x menos 1 tiene valor absoluto menor que 1 y x menos 1 tiene valor absoluto menor que epsilon tercios, entonces ocurre justamente lo que queremos. Así que con esto ya yo puedo escoger mi delta. Delta va a ser el mínimo. Delta va a ser el mínimo. Mínimo entre 1 y epsilon. Sí, vamos a ahora sí a hacer la demostración formal. Sea epsilon mayor que 0. Y delta es este mínimo. Entonces, tengo lo siguiente. Como por acá, que si 0 es mayor que 1 menos x, y esto es menor que delta. Entonces, 1 menos x menor que delta. Y eh, delta menor que 0, menor que 1 menos x. Entonces, de acá yo tengo que menos x tiene valor absoluto menor que delta. De acá tengo un par de cosas. La primera es que 1 menos x es menor que 1. Y si 1 menos x es menor que 1, entonces el valor absoluto de 1 más x es menor que, habíamos dicho por acá, 3. 3, ¿no? 3. Absoluto de 1 más x es menor que 3. Entonces, este 1 menos x acá, 1 menos x es menor que epsilon tercios, menor que delta. Y delta es el mínimo entre epsilon tercios y 1. Entonces, entonces, epsilon, por lo tanto, el valor absoluto de x cuadrado más 1 menos 2 es menor que epsilon. Y con eso, vamos que para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, que para todo x, sí, estaba
1 menos x mayor que 0, menor que delta, entonces f de x, valor absoluto de f de x menos 2 es menor que eso. Y da este límite lateral. ¿Por qué estoy usando x cuadrado más 1 como f de x? Estoy usando f cuadrado más 1, x cuadrado más 1 como f de x. Porque x está por debajo de 1. Si x es menor que 1, esa es la definición que corresponde a f. Bien, por eso estoy usando esa definición de f. Ahora veamos, he puesto aquí algún a o un i o algo. Y, ok. Dos. Ahora vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x es 2. Entonces, f se define de este lado como x más 1. Un límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x más 1. Quiero demostrar que eso vale 2. Demostrar. Entonces, aquí, por supuesto, es mucho más fácil. Yo voy a examinar esta desigualdad. Esta desigualdad vale si solamente si el valor absoluto de x menos 1 es menor que epsilon. Y acá, esta desigualdad me dice que el delta que yo tengo que escoger es simplemente eso. Veamos por qué este delta sirve. Sea delta, sea epsilon mayor que 0. Y tomamos delta igual a epsilon. Entonces, para todo x observo lo siguiente. Tengo 0 menor que x menos 1 menor que delta. Esto me está diciendo que x menos 1 es positivo, por lo tanto x es mayor que 1. Y el valor absoluto de x menos 1 es x menos 1. Tengo este par de desigualdades. Y aquí tengo que el valor absoluto de x menos 1 es menor que delta. De aquí tengo que el valor absoluto de x menos 1 es menor que epsilon. Y de aquí tengo que x más 1 menos 2 tiene valor absoluto menor que epsilon. Por lo tanto, acá estoy demostrando que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. Y en este caso es delta igual a epsilon, tal que para todo x, si x menos 1 es mayor que 0 y menor que delta, entonces, escribir así, el valor absoluto de f de x menos 2 es menor que epsilon. Entonces, esto lo que significa es justamente que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x es 2. Entonces, observen que tengo dos cosas. Tengo que estos dos límites coinciden, los límites laterales. No solo coinciden, sino que coinciden. Valen 2 ambos límites. Por lo tanto, según el teorema de existencia del límite, esto significa que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es 2. Justamente
lo que queríamos demostrar. ¿Una pregunta? Sí, Eso, sí. profe, Bien. perdón. El teorema también decía que teníamos que comprobar cuando la función tomaba 2. ¿No faltaría solo eso también para complementar el teorema, Amado, por así decirlo? posiblemente estamos hablando del teorema de la unicidad del límite. Es eso. Aló, aló. Bueno, me parece que se refería al teorema de la unicidad. Perdón, Sí, sí, sentido. Pero eh, si es el teorema de unicidad, lo vamos a ver más adelante. La unicidad dice que el límite es único en caso de existir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, yo voy a dejar la clase hasta acá porque eh, hay un ejemplo que me gustaría hacer, que es demostrar que el valor absoluto tiene límite cero, porque tiende a cero, pero no va a dar tiempo. Entonces, a ver, esta clase es los martes. Continuaremos el próximo martes de 11 a 1. Luego que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana. Listo, profe, igualmente.